Hablemos de libros con Lluvia Agustín, el podcast que todo autor y escritor debe escuchar. The Agustín Agency, connecting authors to readers. Hola amigos, gracias por estar conmigo en este nuevo episodio donde tuve la fortuna de conversar con dos buenas amigas. Ellas se llaman Mariana Tafura, quien es la directora ejecutiva de ventas de Editorial Unilead, y con Liz Ávila, quien es la gerente ejecutiva de ventas de Lifeway, Bradman & Holman. Tuve la oportunidad de conversar con ellas acerca de lo que ellas hacen día a día para lograr que tus libros se coloquen en los puntos de venta a través de todo Latinoamérica y Estados Unidos. También hablamos de lo que es una carrera profesional en un equipo de ventas en una editorial, si eso es algo que te llama la atención. Y también hablamos de lo que a ellas les gustaría que los escritores hicieran una vez que sus libros estén colocados en los puntos de ventas. También recuérdate que nos apoyas y te suscribes a nuestro canal de YouTube o a Spotify, donde publicamos un episodio nuevo de este podcast todos los lunes a las 10 de la mañana, hora de Nashville, y una entrevista nueva todos los miércoles a las 10 de la mañana, hora de Nashville. Así que sin más, te dejo con mi conversación con Mariana Tafura y con Liz Ávila. Gracias por estar aquí. Quiero hacer una pausa para hablarte de nuestro patrocinador. ¿Vives en el área metro de Nashville, Tennessee? ¿Quieres vender o comprar tu casa o un local comercial? Te recomiendo a mi amigo Enrique Hurtado de Reliant Realty. Escríbele por WhatsApp al 1615-720-7803 o deja un mensaje en el 615-859-7150. Enrique me ayudó a mí con la venta de mi casa y con la compra de la casa en donde vivo hoy. Desde entonces he recomendado a Enrique Hurtado a varios de mis amigos y colegas. Todos, sin excepción, me han dado excelentes comentarios sobre su servicio y su habilidad para negociar a favor de sus clientes, una experiencia que yo misma tuve en su momento. Si pensara en vender mi casa, llamaría a Enrique Hurtado nuevamente. Si vives fuera del estado de Tennessee y estás por mudarte a cualquier parte de Estados Unidos o incluso a Tennessee, escríbele a Enrique al 615-720-7803 o llámale al 615-859-7150 para una consulta totalmente gratuita, ya que ellos también son una empresa de relocalización. Para todas tus necesidades de bienes raíces en Estados Unidos, comunícate con Enrique Hurtado de Reliant Realty una vez más al 615-720-7803 o al 615-859-7150. Recomiendo a Enrique Hurtado porque sé que te dejaré en buenas manos. Hola queridos amigos y hola Liz y hola Mariana. Fíjense que estoy muy feliz por este día porque, bueno, ustedes han sido amigas de mucho tiempo, las dos, pero al mismo tiempo también yo tengo que agradecerles que han estado conmigo en momentos difíciles de distintas maneras y bueno, les tengo una deuda de agradecimiento a las dos. Y me siento muy feliz que podemos hacer esto juntas. Estoy aquí para los que nos escuchan, para ti que nos escuchas, querido escritor. Estoy aquí con Liz Ávila, la gerente ejecutiva de ventas de Lifeway, Bradman & Holman, y con Mariana Tafura, que es la directora ejecutiva de ventas de Editorial Unilead. Bienvenidas, muchachas, ¿cómo están? Hola, Muy bien. Hola, Liz. Qué lindo Hola, encontrarnos, poder disponer de este tiempo para compartir juntas. Sí, pues fíjense que las quise invitar ahora porque estamos en esta serie de sesiones, en este podcast, hablando acerca de lo que significa colocar un libro en las manos del consumidor, ¿no? Y eso se dice rápido y se dice sencillo, pero es un proceso bastante largo y un ingrediente muy importante es el departamento de ventas de las editoriales, que rara vez escuchamos cómo es que hacen ustedes esa magia, ¿no? Para ti, escritor que me escuchas, yo trabajé en una editorial muchos años y fui gerente de ventas. Entonces sé todos los ir y venir y todos los obstáculos que un gerente de ventas tiene que pasar para que tu libro llegue allá al otro lado del mundo, ¿no? Y esa persona que te escucha o que sabe de ti pueda comprar tu libro, pueda finalmente disfrutar eso que tú escribiste un día allá cuando te sentías solo y sentías que no tenías ningún apoyo. Finalmente, una editorial es la que hace, o la que hizo en algunos casos, el hecho de que, o se dio la oportunidad de que este libro pudiera ser una realidad. Y bueno, los departamentos de ventas son los que colocan estos libros, ¿no? Lo primero que quiero preguntarles a las dos es ¿cómo venden libros las editoriales? Cualquiera de las dos puede contestar. ¿Cómo es que venden libros las editoriales? ¿Qué significa eso
de vender libros, que una editorial venda los libros de un escritor? ¿Cómo lo hacen? Bueno, gracias por la oportunidad de estar aquí contigo, con usted, con Lluvia y con Mariana. La forma en que la editorial Lifeway, Brahman y Holman vendemos nuestros libros es que los colocamos en diferentes puntos de venta, ya sea con distribuidores directos, librería, tiendas en línea. También a veces hacemos las ventas con personas que trabajan en coportores en diferentes lugares. Ese es el primer paso para hacer una venta. Ujú, ujú. Y tú, Mariana, si nos quieres contestar la Bueno, misma hola, pregunta. hola chicas y a los que nos están escuchando. Represento a Editorial Unilit y en nuestro caso muy similar. Somos, siempre digo, colocamos los libros en puntos de venta, somos colocadores y somos parte de tener la estrategia de distribución en los diferentes países, ¿no? Así a través de los distribuidores, que son quienes reciben o nuestros clientes quienes reciben los libros para hacer la distribución en cada país y así llegar a las librerías o a los diferentes canales, como también hoy tenemos librerías, tiendas online y demás, grandes superficies también. Pero nuestra estrategia está en colocar los libros y Ujú. lograr la distribución, tener la logística y los canales de distribución. O sea, Mariana, quiere decir que tú no estás ahí en Barnes Noble hablándole a la gente, diciéndole, mira, ven, compra este libro, ¿no? Eso no es lo que No, haces. casualmente no. Desde mi oficina en Florida tengo contactos con distintos países. Son muchos años de experiencia y de lograr relaciones con las personas que están interesadas en comprar nuestro catálogo de libros. Y nosotros creamos estrategias, planes para que ellos puedan tener los libros y disponerlos en esos puntos de ventas. Pero no estamos en la librería puntualmente. Así es, así es. Y pregunto eso porque saben que en estos días conversaba con un escritor en particular. Estas son conversaciones que tenemos todo el tiempo, pero en particular estos días hablaba con este escritor o escritora, no sabemos, no les voy a decir, pero le estabas tratando de explicar cómo es que llegan los libros a los puntos de venta y realmente lo que estaba tratando de explicarle es cuáles son los filtros que tenemos que pasar para que una editorial decida publicar un libro, ¿no? Y le explicaba que de alguna manera las editoriales todas tienen su manera única, ¿no? De hacer las cosas, el proceso de evaluar qué libros van a adquirir para su sello editorial, pero de alguna manera son similares en el sentido de que el editor, ¿verdad? El editor general de la editorial o de ese sello editorial es el primero que tiene un interés en tu libro y luego lo lleva a su equipo, ¿no? A su equipo editorial, puede ser una persona, pueden ser todo un grupo, y tienen que pasar ese filtro. El equipo editorial tiene que, tú sabes, gustarle el libro y allí puede que el editor haya dicho, sí, me gusta este libro, pero a la hora que lo lleva a su equipo, el equipo le hace ver que, bueno, es que tal vez ese no es nuestro tipo de libro o cómo va a ir esto en nuestra marca o cualquier razón, ¿no? O es muy arriesgado, es un autor que no se conoce, qué sé yo. Pero digamos, si pasa ese filtro, muchas editoriales incluyen a sus departamentos de venta y hasta departamentos de mercadeo en ese proceso. No sé si en el caso de ustedes dos, ustedes tienen algo que ver con ese proceso inicial de filtrar qué libros van a entrar en su sello editorial, porque ustedes al final de cuentas tienen que ir a venderlos y ustedes saben lo que, porque bueno, eso es otra cosa, ¿no? No es que en este caso los gerentes de ventas o el equipo de ventas puede simplemente decidir qué libro se coloca en una librería, ¿no? Ojalá, sino que ustedes tienen que venderles la idea, libro por libro a veces, a los Sí. compradores de las cadenas o de los distribuidores para que puedan colocar ese libro y ustedes ya saben lo que esos compradores van a decirles, ¿no? Entonces, no sé si en el caso de ustedes tienen que ver, el departamento de ventas, tiene algo que ver en ese proceso inicial de Digamos adquisición. que en nuestro caso soy parte del proceso, pero no de lo inicial, la última parte, ¿no? Porque el departamento editorial, en cierta manera, cuando decide publicar a ese autor de acuerdo a la línea, que puede ser parte de nuestro catálogo, que su contenido es apropiado para la visión de la editorial y demás,
en cierta manera, nos vende al departamento de venta la propuesta, ¿no? Y ahí nosotros trabajamos junto ventas y marketing en decir, este va a ser un buen libro o no, o podemos acotar las diferencias o lo que hay que mejorar para que sea un buen libro para poder colocarlo. Y en el Eso caso sería. tuyo, Liz. En el caso de nosotros, creo que muchas veces empezamos desde la visita a la librería, al distribuidor. Siempre nos dan ideas de qué libros podemos publicar o qué Biblias, perdón, podemos publicar. Entonces nosotros regresamos a la oficina, traemos ideas a nuestros editores, presentamos, ¿verdad? Todas esas puntos y claves que nuestro distribuidor, el consumidor final nos dio. Y ya ellos salen y buscan tipos de libros para publicar que sean con lo que el cliente está buscando. Muchas veces ellos también buscan por su cuenta libros que podemos publicar, igual que como nos dice Mariana, ellos nos presentan el libro, nos dicen de qué se trata y ya nosotros damos nuestra opinión si sería un producto que sea, que es lo que el consumidor final está buscando. Entonces los procesos empiezan muchas veces desde una visita al cliente o desde que nuestro departamento editorial busca temas específicos para publicar. Pero siempre estamos trabajando en equipo. Siempre la comunicación entre los diferentes departamentos antes de publicar un libro es muy importante y nosotros la mayor parte del tiempo nos pasamos en comunicación y ver las posibilidades de cómo el libro va a ser aceptado ya después de que ha sido imprimido y publicado. O sea que no tienen la última palabra por decir de si un libro se publica o no, pero sí toman muy en cuenta su opinión, ¿no? Correcto. Así es. Y la opinión de nuestros clientes, de los usuarios. Yo tengo un dicho que digo, el cliente lo pidió y Lifeway y Broman y Holman se lo dio. Lo que dice Liz, A robar. no. Lo que dice Liz, yo tengo otro. Nosotros, los directores de ventas, que tenemos la posibilidad también de tener el contacto directo con el distribuidor, con el librero, somos el puente o el enlace con el departamento editorial. Entonces, nosotros traemos la información o lo que se necesita, lo que hay en demanda, lo que se está buscando afuera en la calle, en el consumidor. Somos nosotros generalmente los que estamos poniendo también el ojo y damos nuestra opinión por ese lado. Somos ese link, ¿no? Ese enlace entre el consumidor, el librero, el territorio también, porque trabajamos todos los países hispanoparlantes, toda América y mucho más. Entonces, a veces, según el territorio, es también la necesidad. Y eso es importante, que nuestro propio departamento editorial a veces publica pensando en un nicho específico, que no quiere decir que vamos a tener un alcance en todos los países, ¿no? Y bueno, esto para ti, escritor que nos escuchas, depende de dónde estés en tu proceso, ¿no? Si eres una persona que estás escribiendo, que sabes que tienes talento para eso, que sigues desarrollándote, pero aún no te ha publicado una editorial, queríamos que supieras un poco acerca de cómo sucede este proceso, porque es importante que desde el momento que estás escribiendo, escribas historias que a ti te interesan y escribas libros que sean de interés para ti y para lo que tú consideras que es una audiencia a la que tú puedes llegar, pero que también investigues un poco acerca del mercado, porque claro que esto es un arte, por supuesto, la literatura es un arte, sobre todo cuando hablamos de ficción, es un arte, pero lo que tú estás pidiendo cuando llevas tu libro a una editorial para que te lo evalúe, para ver si ellos lo pueden publicar, o a 10 editoriales o a 100 editoriales, que es lo que recomiendo. Llévalo a muchos, no estés hablando solamente con una, porque no sabes si en el trayecto eso no se da, ¿no? Así que yo lo que te aconsejo es de que también averigües acerca de qué está sucediendo en el mercado, porque mira, escucha lo que están diciendo aquí dos gerentes de ventas, ¿no? Mariana y Liz, que ellas también le dan esa retroalimentación a sus equipos editoriales, y de todo eso se van tomando decisiones, ¿no? O se va buscando una directriz.
y que sepas que la parte investigativa del mercado es importante porque, aunque si bien lo que estás haciendo es arte, cuando tú llevas tu libro a una editorial para que tú lo evalúen, estás pidiendo que ellos financien tu proyecto, estás pidiendo que tu arte se convierta en un producto comercial. Así que no te olvides de esa parte, porque me da mucha tristeza cuando veo a escritores que han dedicado mucho tiempo, años, en escribir sus libros, y he tenido la oportunidad de revisarlos, muy buenos libros, muy buenas historias, pero tal vez son historias, algunos matices de la historia pudieron haberse, digamos, adaptado un poquito a lo que está sucediendo en el mercado. Y si hubieras hecho eso, tendrías más posibilidades. Nunca hay una garantía, pero tendrías más posibilidades de que una editorial lo tomara y lo publique y lo distribuya, ¿no? Entonces, chicas, ¿cómo es que es su trabajo de día a día, no? Miren, les voy a contar una cosa que me pasaba cuando mis hijos eran chiquitos. Hoy mis hijos son adultos, pero mi hijo menor, que siempre fue más curioso y más platicón, yo trabajé desde la casa, desde antes que se usara, desde que estuviera, antes que fuera de moda, ¿no? Trabajar de casa. Y entonces él llegaba aquí y se me paraba al lado y veía mi pantalla, ¿no? En ese entonces usábamos todavía MS-DOS y en las pantallas eran verdes, ¿no? Entonces me decía, y veía un montón de números ahí, y me decía, Mom, ¿qué haces? Le decía, bueno, estoy trabajando. No, no, pero ¿qué haces? Bueno, trabajo en ventas, soy gerente de ventas o soy vendedora. Y me decía, pero ¿qué? O sea, no entendía qué quería decir eso porque él no me veía, digamos, vendiendo, ¿no? Entre comillas. No entendía qué es lo que hacía yo en esa pantalla, ¿no? Claro, obviamente lo que veía es que estaba ingresando una orden o estaba viendo mi lista de clientes para ver a quién le voy a mandar muestras o lo que sea, ¿no? O estaba viendo mi calendario para ver cómo iba a ser mis citas o mis viajes. Entonces él solo veía esa pantalla verde, se acordaba y él no entendía qué quería decir eso de que estoy vendiendo, ¿no? Ahora, bueno, eso ya ha llovido desde entonces, ¿no? Desde las pantallas de MS-DOS. Sin embargo, me gustaría que nos contaran cómo se ve su día a día, qué es lo que hacen ustedes ahora en esta gestión del vendedor ejecutivo profesional del 2024. La que sea, por favor. Bueno, muy bien. Nuestro día, como siempre, es muy, muy ocupado. Mantener contacto con nuestros clientes, fomentar las relaciones que tenemos con ellos es uno, diría yo, el punto más importante para poder crecer dentro del mercado, para poder crecer dentro de la cuenta, ya sea distribuidor o librería. También trabajamos con el departamento, el director del departamento, para crear diferentes promociones especiales, lanzamientos. De igual manera, trabajamos muy de cerca con el departamento de mercadeo, ya que ellos son los que trabajan a las especiales, los diseños, los e-blasts que se le mandan, las comunicaciones que se le mandan a los clientes. Entonces vemos esos puntos de información. También en mi trabajo, el contacto diario con el departamento de servicio al cliente es muy importante, ya que servicio al cliente se encarga de procesar pedidos, de hacer facturaciones, de rastrear las órdenes, ver todo lo que en sí es un proceso de un pedido, desde que nos llega a nuestro escritorio hasta que llega al punto final, ya sea dentro de Estados Unidos o fuera de Estados Unidos. También asistimos a ferias, a trade shows en diferentes partes de Estados Unidos o de América Latina. Hacemos viajes, visitamos a los clientes en sus diferentes lugares, hacemos reuniones vía Zoom. Entonces el contacto con los clientes es muy, pero muy importante para nosotros. Análisis de mercados y competencias de mercado también lo trabajamos mucho, así es de que nuestro trabajo encierra muchos puntos diferentes que tenemos que hacer. Y ahorita que comentabas la historia sobre tu niño, me acordé, yo ya tengo más de 15 años trabajando desde casa y mis hijos estaban chiquitos cuando yo empecé a hacer esto y un día me dice mi niño, yo creo que tenía en aquel entonces como 10 años y me dice, Mom, si tú me hubieras dado un penny cada vez que tú contestes el teléfono y dices, Brahman Holman, habla Liz, ¿cómo le puedo ayudar? Me dice, yo ya fuera millonario.
por el contacto al cliente, ¿no? De esas llamadas que siempre estamos atendiendo. Entonces, para mí en particular, el estar en contacto diariamente con nuestros clientes, como les decía, ya sea por correo electrónico, por email, por WhatsApp. Hoy el WhatsApp se utiliza, creo que ha tomado el lugar del email, se utiliza día a día. Así es de que el trabajo que yo hago. Wow, mira, ve nada más Bueno, todo la lo que... lista es larga. Sí. Estaba pensando que me quedó afuera a mí, pero es muy similar al de Liz. Creo que Con razón, en te llamo, no me contestas. Ay, sí, no, siempre me contestas. en la posición que nos tocó estar a nosotras y que creo que las tres la hemos disfrutado, ¿no? Sí. Y creo que primeramente es una posición muy dinámica. Todos los días tenemos una agenda, compromisos que cumplir, reuniones. Hoy por hoy todas también trabajo de la casa y remoto. La tecnología ha hecho que nos podemos ver en reuniones virtuales varias en el día. Pero creo que lo lindo de nuestro ser vendedoras, por así decirlo, tiene una parte de creatividad, ¿no? Y que el día siempre nos sorprende con algo que hay que resolver, con algo que hay que tener una nueva estrategia, que hay que cambiarle el rumbo, siempre hay un plan, pero muchas veces por diferentes razones ese plan se debe apresurar, cambiar. Ahí está incluido, como decía Liz, todo el proceso desde colocar el libro hasta que llegue hasta la librería. Eso es no solo levantar un pedido o recibir un pedido del cliente, muchas veces esos pedidos, en nuestro caso que somos mayoristas, no vendemos libros individuales, hay que analizarlos, hay que aconsejarle al cliente que realmente se está pasando por algo un producto o se viene un lanzamiento. Y lo que también, una palabra que usamos mucho es consolidar, ¿no? Que su carga que sale, Estados Unidos es mucho más fácil, pero me especializo más para Latinoamérica y es asegurarnos de que todo esté listo en el momento que se necesita, apropiado para consolidar esa carga y que se encarguen los agentes de aduana o demás de hacer la exportación. Es un proceso largo, pero creo que lo más lindo, en mi caso, me gusta poner en juego la creatividad de cada día, cómo de resolver, tener nuevas estrategias. También tengo un equipo de ventas bajo mí y me encanta también recibir de ellos qué es lo que están necesitando, trabajar en conjunto. Soy una persona que me gusta trabajar en equipo, que necesito complementarnos unos con otros, ¿no? Aunque también es un trabajo que nos podemos pasar horas solitarias pensando y contactando y hablando por teléfono. Y como dijo Liz, para mí es muy importante la relación con el cliente. Esa relación puede ser reciente, puede ser de años. Llevo 18 años en la industria, pero ya estoy experimentando que los clientes están pasando, los compradores sobre todo, pasando su mando, ¿no? Ya vienen otras generaciones o están pasando a sus hijos o a generaciones jóvenes. Así que eso también me entusiasma mucho, volver a tener nuevos contactos y empezar a crear esas relaciones con nuestros clientes. Bueno, has dicho una palabra que la has mencionado varias veces, Mariana, que es colocar. Entonces eso nos lleva a la siguiente pregunta, aunque después quiero regresar a algunas cosas que dijeron las dos, ¿no? Pero has mencionado esa palabra colocar. ¿Cuál es la diferencia entre colocar y vender libros? Bueno, entre colocar es la expresión literal de que el libro llegue a su punto de venta para que el consumidor final lo reciba. Hay distintas maneras, puede ser colocarlo en una librería, puede ser colocarlo en una plataforma digital, como hoy tenemos las librerías online de grandes dimensiones, más pequeñas. La pandemia despertó a mucho emprendedor vendiendo por WhatsApp también, librerías o emprendedores que empiezan a tener su librería desde casa. Nosotros somos los que buscamos la estrategia de cómo el libro esté colocado o exhibido, vamos a decir, en esa estantería para que el consumidor final lo pueda encontrar. Ujú, ujú. Y Y la diferencia, me dijiste, entre colocar y distribuir. vender.
Hay vender. Bueno, en realidad vendemos, pero le vendemos a los compradores de esos puntos de venta. Después está el vendedor de piso, ¿no? Y hoy también está el vendedor eh, que tiene las estrategias de mercadeo y para vender en las plataformas online también, ¿no? Porque es otro tipo de estrategia a través de las redes y demás. Pero generalmente, como decíamos al principio, pensamos que el vendedor es el que está esperando que entre el cliente y llegar al consumidor final. Nosotros no llegamos al consumidor final, sino a las superficies donde deben estar los libros exhibidos. Ujú, ujú. Muy bien, quería aclarar eso porque me parece pues muy importante hacer esa aclaración de que efectivamente colocar libros en los puntos de venta tiene muchas maneras de hacerse y es bastante difícil. Yo quiero que los escritores entiendan esa parte porque muchas veces yo pienso, ¿no? Si yo fuera escritor y yo lograra que una editorial me publique y mi libro está en el punto de venta, o sea, en los puntos de venta, yo agradecería eso muchísimo, solo eso, ¿no? Obviamente uno quiere que la editorial haga promoción, mercadeo, todo ese asunto, de eso está muy bien, ¿no? Pero solamente con que los libros estén, digamos, producidos y colocados, eso es muchísima ventaja para el escritor, porque ya entonces tú puedes decirle a tu audiencia, ¿no? Que los libros están disponibles y dónde. Eso requiere mucho trabajo. Escuchamos que tanto Liz como Mariana hablaron de todo un proceso paso a paso, o sea, en una palabra, ustedes, desde que se les habla del libro a ustedes, el departamento editorial les presenta el libro, les vende el libro a ustedes tienen la oportunidad de dar una opinión sobre él, no deciden si se publica o no, pero sí su equipo editorial toma mucho en cuenta su opinión, porque obviamente ustedes van a salir a venderlo, ¿no? Y después de eso, que cuando ya lo presentan a sus compradores y logran que el comprador lo incluya en las órdenes, caminan ese proceso, me parece, ¿no? De la mano, básicamente, hasta que se va del puerto, ¿no? No sé, y me imagino que hasta después todavía, ¿no? Entonces están ustedes en todos esos pasos para que los libros lleguen a los puntos de venta. O sea que es bastante trabajo, sobre todo cuando hablamos de libros en español, porque digamos, los libros en inglés en Estados Unidos, bueno, Estados Unidos es un país muy grande, donde no hay fronteras y no hay bueno, y ahora menos, ¿no? Pero bueno, dentro del país, digo, Sí. ese es tema para otro día. Pero donde no hay fronteras y donde se usa una sola moneda. Cuando estamos hablando de libros en español, estamos hablando de 16 países, bueno, no necesariamente 16 tipos de moneda, pero bueno, más de una docena de tipos de moneda y distintas leyes. O sea, cada país tiene su propia legislación y por supuesto tiene sus condiciones. Así que hacer que tu libro aparezca en todas partes no es sencillo. Yo escucho quejas de escritores, es que me dicen que mi libro no está en Paraguay o me dicen que en Guatemala no lo pueden encontrar. Es difícil y tiene que ver con muchos factores. Muchas veces hay librerías que de repente, que ustedes tienen una relación, ¿no? Y de repente cierran. Entonces hay que buscar como que otra relación en ese lugar, o sea, inestabilidades políticas como sucedió en Venezuela, ¿no? Yo le contaba a alguien que en estos días precisamente viajé con un autor que es de Venezuela y bueno, se pone uno a hablar de cosas en común, ¿no? Y le conté la última vez que estuve en Venezuela y la orden que recogí. No les voy a decir de cuánto porque me da vergüenza, porque para mí era muchísimo, creo que sí era muchísimo, creo que todavía hoy sería muchísimo, pero recogí la orden más grande que he recogido en mi vida en una sola vez, en una sola orden, ¿no? Y efectivamente se mandó toda esa orden y se pagó y todo. Eso fue como lo ultimito que hicimos en Venezuela, ¿no? Entonces, cosas como esas no las podemos controlar, sin embargo, ustedes muy valientemente ahí están siempre buscándole la vuelta, ¿no? Para que los libros lleguen a donde tengan que llegar, ¿no? A donde quiera que Sí. haya un lector. Así es, me gustaría agregar también al comentario que hizo Mariana sobre colocar. Y cuando colocamos los libros ya no es en sí una venta final. Estamos poniendo los libros en las estanterías, pero siempre existe la posibilidad de un retorno. Entonces, las ventas en firmes son muy pocas. No tenemos, ¿verdad?, ventas que son al 100% en firmes. Yo diría que quizás será un
5% ventas en firmes, porque siempre va a existir la posibilidad de que existan retornos en algunos de los libros que no han salido de las librerías. Entonces siempre hay que mantener eso en mente. Ujú. O sea que el riesgo lo corre la editorial, que eso es lo que significa que alguien te publique un libro, ¿no? Te publican tu libro, quiere decir que están financiando el proyecto de Correcto. producción, Ujú. te están dando la distribución, donde quiera que tengan esa distribución, si es en un país o si es en varios países. Y lo más importante, o más dicho, no lo más importante, pero una de las cosas más costosas para una editorial es el riesgo que se toman, porque efectivamente, Liz, tienes razón. Aunque digamos a Barnes Noble, por poner un ejemplo, o a cualquiera, ya no recuerdo qué tiendas hay, porque es que ya no hay muchas en Estados Unidos, pero digamos un Barnes Noble, aunque se le factura con términos, de todas maneras, si no lo venden, sí, ahí viene de regreso, puede venir todo lo que no se vendió, viene de regreso y ustedes son los que asumen esa pérdida, ¿no? No le van a tocar la puerta al escritor y le van a decir, mira, se regresó todo esto, ¿te acuerdas aquel anticipo? Lo tienes que regresar, ¿no? O sea, no es el caso. El editor se le corre el riesgo, por eso es que tiene que pasar por tantos filtros para que puedan aprobar un libro, ¿no? Y yo quiero que eso los escritores lo sepan, porque no quiero que se resientan, no es nada personal. Y el hecho también de que una editorial te diga que no, no quiere decir que tu libro no es un buen libro. No quiere decir tampoco que nadie te va a publicar. Quiere decir que en ese momento para esa editorial vieron que el riesgo era mayor que el beneficio, ¿no? Por lo que sea. A veces es porque ya tienen libros similares como el tuyo, ¿no? A veces es porque tal vez ese tipo de libro era para unos años antes. Ahorita hay mucha oferta sobre ese tipo de libros, ¿no? Como por ejemplo los devocionales, ¿no? Ahorita, digamos, en el mercado cristiano hay mucha oferta. La mayoría bueno, una gran cantidad de autores quieren escribir devocionales y yo les digo, puedes, pero es muy difícil que te los aprueben. No, pero es que yo veo que hay muchos devocionales, precisamente por eso es muy difícil que te los aprueben, porque hay mucha oferta, ¿no? Muchos devocionales y las editoriales pueden elegir, tienen mucho de dónde elegir. Yo me iría más bien por algo más original, pero a veces les cuesta, ¿no? Y esa categoría te la puedo decir en lo que sea. A veces sale una película y entonces los escritores de ficción quieren escribir sobre eso y yo les tengo que explicar a veces, bueno, lo que pasa es que el tiempo para una propuesta sobre ese tema era hace 3 años, porque entonces lo habrían firmado y habría salido como que al mismo tiempo que la película, ahí sí, pero ahora ya vamos a venir un poquito tarde, entonces yo no lo recomiendo, pero a veces, bueno, yo sé que los escritores quieren tener su mente abierta y queremos que la tengan, ¿no? Porque ellos son los que, al final de cuentas, los creativos, ¿no? Pero también me gustaría que escucharan un poquito de los expertos, ¿no? Del lado de ventas y mercadeo. Y bueno, Liz, para ti esta pregunta, ¿qué tan difícil es colocar libros en Latinoamérica? Aunque Mariana habló un poquito de eso, pero ¿qué tan difícil es que un libro llegue? Digamos, México está a la vuelta, ¿no? Sin embargo, tampoco es tan sencillo, ¿no? México, Argentina, Guatemala, etcétera. ¿Qué tan difícil es que los libros de ustedes lleguen? ¿Cuánto tiempo pasa desde que el libro está disponible hasta que pueda llegar, digamos, a toda Latinoamérica? Llega a toda Latinoamérica. ¿Cómo es eso? Porque sabes que las editoriales cristianas tienen una distribución por toda Latinoamérica, pero muchas editoriales del mercado general no, sino que se especializan en países, ¿no? Y de ahí no salen. Ellos se dedican, tienen su editorial en Argentina y distribuyen solo en Argentina. No te distribuyen fuera de Argentina, ¿no? Pero a veces no valoramos lo que hacen las editoriales cristianas, el hecho de que sí tienen una distribución realmente mundial, aunque puede ser limitada en algunos países, pero por lo menos existe, a que otro tipo de literatura no. Si no te lo publican en varios países, no va a llegar más que a ese país, ¿no? ¿Qué tan difícil es para ustedes lograr esa distribución por toda Latinoamérica? Excelente pregunta. La diversificación de mercados en los diferentes países puede ser muy compleja. Cada país tiene diferentes pautas de importación, diferentes legalidades, impuestos. Entonces, desde el punto 1 en que nosotros empezamos a trabajar con un distribuidor, con una librería, siempre tenemos que ver ese punto, porque si el cliente no está autorizado para hacer importaciones, entonces desde ese momento
ya la transacción se ha hecho un poco difícil y tenemos que ayudar al cliente a que entienda y comprenda y investigue de cómo se pueden hacer las importaciones. Cada país tiene diferentes regulaciones y nos tenemos que adherir a ellas. Con la papelería, que vendría siendo la facturación, las órdenes de compra, algunos de ellos requieren más papelería o menos papelería. Hay unos países que son muy complejos para las importaciones. Algunos de ellos, por ejemplo, en España nos encontramos que ellos para hacer importaciones necesitan copias de mucha documentación, como viene siendo la factura contable, factura comercial, que no incluye costos de flete, la lista de empaque y otros documentos que son necesarios poderlos generar y enviar al agente aduanal con los que ellos trabajan en el puerto del terminado de exportación y a ellos. Hacer envíos a México también es algo que requiere certificados diferentes. Por ejemplo, requiere un certificado que mucha gente dice como NAFTA y se le tienen que dar todas las partidas arancelarias al cliente para que ellos puedan enviar esta información a sus agentes aduanales. Normalmente un pedido sale del punto A, que vendría siendo la editorial, hacia el agente aduanal en Laredo y de allí se entrega la mercancía. Se hacen unas inspecciones a toda la orden, que todo vaya correcto de acuerdo a la papelería y ya de allí la agente aduanal lo que hace es reportar toda la papelería que se envió, las partidas arancelarias, a una agencia gubernamental dentro de México. Entonces, para poder hacer la importación a México y que llegue a ese punto final que sería nuestro cliente. Entonces, cada país tiene sus diferentes legalidades y nosotros tenemos que aprender y saber qué es lo que cada país necesita para eso. Entonces, muchas veces es un poco complejo el poder trabajar con clientes internacionales. También tiene muchas cosas que también se tienen que tomar en cuenta, es la cultura dentro del país, qué es lo que el país busca en sí en la lectura, qué es lo que ellos están interesados en comprar. Una argentina muchas veces no te va a comprar lo que te compra un cliente de México. Entonces tenemos que saber y conocer los diferentes mercados, también tenemos que ver cómo cada distribuidor, librería o punto final de venta es cómo trabajan. Entonces hay diferentes cosas que nosotros tenemos que conocer y aprender y ahí vamos al punto que estábamos hablando hace un momento atrás. La comunicación que tenemos con nuestros clientes en los diferentes países de América Latina es muy importante porque sin tener esa comunicación no vamos a aprender, ¿verdad? De qué es lo que se necesita para hacer las exportaciones y ellos en sí las importaciones del producto. ¿Viste cuánto sabe ¿viste logística, Mariana? Sí, tremenda. Es Estaba que ella pensando también en un tiene una punto. experiencia. Sí, Sí, ella sí, también viene perdón, continúa, por viene de favor. toda la parte de logística, ¿no? Sí, Que sí, al detalle todo, que sí, creo sí. que es súper interesante porque tal vez un autor que no esté escuchando no tiene idea de todo lo que puede pasar. Mientras la escuchaba a Liz, recuerdo que muchas veces me dicen, ay, pero mi libro no está en Paraguay, mi libro no está en Argentina, pero mi libro, ¿dónde llegó? Ajá. Entonces, también nosotros, parte de nuestra responsabilidad es conocer el mercado geográfico de dónde ese libro se va a vender bien. Porque si porque queremos colocarlo en Sudamérica, pero ese autor no es reconocido en Sudamérica o en un país especial, el libro no se va a vender. Y ahí nos vamos a encontrar con un gran desafío que, como decía Alice antes, si no se vende en el punto de venta, lo regresan, ¿no? Y ahí está el desafío de los costos de distribución, de toda la logística, porque son súper interesantes, como lo dijo Liz, pero todo eso es dinero también. Entonces, si Así eso no es. se hace correctamente y en el canal apropiado, y
para colocar el libro va a haber un gasto de distribución y logística que se pierde, que no valió la pena. Y también voy a agregar algo a esos desafíos qué tan difícil es colocar libros en Latinoamérica. Lo mencionaste, Lluvia, antes, que de acuerdo a las diferentes monedas de cada país, de acuerdo a las circunstancias económicas, muchas veces el costo que tiene el libro para el precio de venta no es apropiado. O se hizo una colocación de una cantidad que no se movió tan fácil y hay que llegar a negociar con la librería de hacer un especial, una promoción. Y ahí por ahí se empiezan a vender los libros. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el riesgo ahí y el desafío? Los márgenes de ganancia, ¿no? Yes. Porque ahí es donde nosotros nos vemos también afectados. Porque como dijiste antes, el departamento editorial invirtió en la producción del libro, en todo lo que se necesita, que eso creo que va a ser otro podcast, todo lo que se necesita en la área de editorial para que el libro se pueda imprimir, ¿no? Esos costos. Y después nosotros terminamos negociando un especial, una oferta para que el libro se venda. Entonces, ahí es un gran desafío, que es el margen de la ganancia. Y por ende, si hay un autor de por medio, también sus ganancias van a bajar. Entonces, no sé si es difícil, pero es un desafío, ¿no? Sí, Y hay que tener definitivamente. muchas, muchas cosas. También a veces, si el autor trabaja o tiene relación hoy, digamos, es su comunidad o es influencer en un territorio específico, en un país específico, tal vez nos enfocamos ahí. Y sabiamente nos enfocamos en el país que él tiene su plataforma, pero lo ignoramos en otro, hasta que el autor se haga conocido internacionalmente. Porque nosotros colocamos internacionalmente, pero no todos los autores son conocidos a nivel internacional geográficamente en todas las mismas áreas. Entonces, eso también es muy importante considerarlo. Sí, si yo pudiera darle un consejo a las editoriales cristianas, yo diría que valdría la pena que evaluaran digamos, su modelo de distribución y a la hora de firmar autores los firmaran por país, porque creo que también eso nos causa, digamos, expectativas en los escritores que piensan que su libro, como dices, Mariana, va a estar en los 16 países, cuando no eres conocido en los 16 países y el editor es el que corre el riesgo. Además que ustedes tienen como equipos de ventas, tienen que cuidar esas relaciones con sus libreros y tienen que darles libros que van a vender bien, porque si les recomiendan libros que después están descontando, donde tienen que tomar menos márgenes ustedes y el librero, y luego a veces hasta pérdidas. A veces la pregunta es, vamos a tratar de no perder tanto, ¿no? Cuando se tienen que liquidar algunos libros que no venden, tú no puedes darles muchos de esos al librero porque entonces no va a confiar en ti. Entonces lo entiendo. Creo que si de entrada dijeran este libro solo va a ser para Estados Unidos y México o para Argentina y Estados Unidos o como sea conocido el autor, tal vez ellos, los autores de entrada, digamos, bajarían las expectativas, ¿no? De que, como dices tú, Mariana, no son conocidos internacionalmente y tal vez sí tienen 2 personas que le escribieron de Guatemala, ¿no? Que dicen que quieren su libro. Bueno, siempre todos los libros que existen en el mundo se pueden conseguir por Amazon o Busca Libre. Va a costar un ojo de la cara, pero se puede, ¿no? Y a veces es la alternativa que debería existir para esas 2 personas que lo quieren, ¿no? Porque no vale la pena que ustedes hagan una colocación de 500 libros en un país o de 100 libros en un país y se van a vender solo 2, ¿no? Porque después tienen que limpiar todo eso y se va dañando pues los márgenes, las relaciones y todo eso. Así que todo eso es complicado. Bueno, una vez que ustedes ya hicieron todo este proceso, o sea, les presentaron el libro, su equipo editorial, ustedes dieron una retroalimentación, su equipo editorial lo aprobó, se produce el libro, ustedes ya lo ven en una presentación formal, no en una especie de conferencia de ventas o presentación formal donde ven ya, estos van a ser los títulos de la próxima temporada. Ustedes salen a la calle y hacen todo lo que Liz dijo al principio, ¿no? De las salidas, las presentaciones por Zoom, todo el trabajo de colocación, ¿verdad? Que explicaste también tú, Mariana, de colocar esta colección de libros para la siguiente temporada.
y los libreros lo compraron y están en los puntos de venta y ya está como que ese trabajo hecho. Entonces ya ustedes pueden ocuparse del próximo ciclo, por decir así. ¿Qué les gustaría que en ese momento, cuando ya ustedes hicieron todo ese trabajo, qué les gustaría que los escritores hicieran por sus libros en ese punto? Bueno, Bueno, para mí, ¿verdad? Y quisiera decir la palabra crucial. Ah, Es crucial que un autor se mantenga activo, trabaje en equipo con la editorial para promocionar sus libros. Eso es sumamente importante para que el libro pueda llegar la información sobre el libro pueda llegar al consumidor final. El, um, el autor necesita crear una marca personal, tener diferentes redes sociales, promocionar en Instagram, en Facebook Live, trabajar en conjunto con la editorial y con el distribuidor o la librería, apoyarnos mutuamente haciendo diferentes presentaciones, también escribiendo sobre sus libros, promocionar en diferentes canales, ir a presentaciones en persona. También quizás hacer presentaciones si es un autor cristiano en iglesias, estar promocionando siempre, porque entre más promociones, más vas creciendo, entre más te das a conocer, más vas creciendo. Entonces, creo yo que eso es muy, muy importante, el estar 100% activo, hablando sobre tu libro, dándolo a conocer, que la conversación sea siempre mi libro, mi libro, mi libro. ok, muy bien. eh, ¿Y tú, Mariana? bueno, esa sería la conclusión de quién es el que vende el libro, el autor, ¿no? Porque la plataforma que el autor tenga, de la manera que él, como dice Liz, cree su propia marca, su tema, se haga conocer, eso va a crear la demanda para que el consumidor final lo conozca, el lector, y vaya a buscar los libros a donde nosotros lo colocamos. Eso es muy importante. Hay autores que tienen la pasión de escribir, ¿no? Pero no la pasión de promocionarse o no el compromiso de promocionarse. Entonces ahí sí es un inconveniente, porque realmente el que debe promover su libro, nosotros, como dije antes, si lo colocamos en nuestro catálogo, lo promovemos, podemos promover en redes sociales, podemos crearle una plataforma para un evento, para que él se presente en un país, pero todo el esfuerzo mayor de promocionar su libro lo hace el propio autor. Ese es el Ujú. trabajo. Y Lluvia, tú estás en relación con ellos. A veces, muchas veces te dan las ganas de tener un manuscrito que lo quieren compartir, pero no saben toda esa parte que es crucial, como dijo Liz, hacer, ¿no? Que es promocionarse ellos mismos y crear su comunidad, su plataforma. Estoy totalmente de acuerdo de eso. Digamos que ese sería de todo el circuito que hay que hacer, Sí. el cierre, la frutilla del postre más importante. Ajá. Así es, promocionar siempre tu libro. Yo le tengo otro podcast donde hablo acerca de cómo lanzar una campaña de publicidad y luego también cómo conseguir conferencias, porque eso es la vida de esto, ¿no? Y hay dos diferentes, digamos, vías, porque una cosa son los libros de no ficción y otra cosa son los libros de ficción. Y en la agencia tenemos los dos tipos de autores y sí hay diferencias porque digamos en los libros de no ficción sí hay más de esto de publicidad directamente al consumidor. La ficción es diferente y tendremos otro programa para otro podcast exclusivamente para ficción porque sí tiene sus complejidades y también cosas que son muy únicas, ¿no? Pero en general, en términos generales, yo te recomiendo que tú prepares una campaña de promoción de lanzamiento desde el momento en el que tú sabes que tu libro va a ser publicado. Por lo general sabes con tiempo, si te lo va a publicar una editorial, sabes con un año antes. Así que yo recomiendo en ese podcast, y puedes ir a buscarlo, que 9 meses antes tú ya tengas un plan
para que puedas ir ejecutándolo. No quiere decir que vas a estar 9 meses ocupado en eso, quiere decir que haces una cosa ahora, haces otra cosa en 2 semanas, pero vas caminando hacia ese lanzamiento y después esos primeros 3 meses son cruciales y después toda la vida, ese es tu libro para toda la vida, ¿no? Y toda la vida deberías estar hablando de tu libro en cuando se vea apropiado y siempre es apropiado porque es tu libro, no pasa nada, es normal. A veces fíjate que muchos autores les da pena o no dicen compra mi libro. Me parece una cosa tan extraña que algunos autores no dicen compra mi libro. Incluso algunos me han dicho, no, pero ellos entienden. Y yo digo, bueno, no, es que nosotros como consumidores a veces nos tienen que decir exactamente lo que quieren que hagamos, ¿no? A veces yo veo, por decir, algún colega o algo que publicó un libro y cuando lo anuncian y yo digo, qué bien, felicidades, ¿no? Pero si me dicen allí, compra mi libro, porque al comprar mi libro me apoyas, o sea, yo como que algo pasa en mi cabeza, ¿no? Que dice, ajá, que tú dices, vamos, nos están diciendo qué es lo que queremos que hagan. Si no dices qué es cuál es, en inglés decimos el call to action o la acción que quieres que tome el consumidor, no va a quedar claro porque estamos en un mundo saturado de promoción, ¿no? No quieres nada más que te apoyen dándole like a tu Instagram. Quieres que lo pongan, en redes sociales la gente no compra, ¿verdad? Pero quieres que mentalmente hagan una nota y digan, déjame, sí, voy a buscar ese libro, lo voy a comprar y luego te ven en otro lugar y te ven en otro lugar y ven que sus amigos ya lo leyeron y entonces ahí es donde se va como creando una especie de alerta, ¿no? Hay que leer ese libro. Así que, bueno, ha sido muy entretenido e informativo y recordándome de viejos tiempos también. Bueno, no tan viejos tiempos, ¿verdad? No quiero sonar tan, tan anticuada, pero recordándome de algunos tiempos cuando me tocaba hacer eso y la verdad es que yo sí lo disfruté mucho. Trabajar en ventas es bastante divertido, incluso yo se lo recomiendo a gente joven que no sabe qué hacer con su vida todavía. Una profesión en ventas es un muy buen camino. Yo tuve muy buenas anécdotas y tuve una carrera muy satisfactoria. También gané bien, pude mantener a mi familia yo sola y bueno, eso fue bastante satisfactorio y también el trabajo de todos los días. Para mí lo más divertido era eso mismo, resolver problemas. Yo lo veía así, como que nuestro trabajo era resolver problemas. La presentación, yo no sé si les pasa a ustedes, ¿no? Pero ir a la presentación ya o a la cita, ¿no? A vender, a presentar tus libros, eso se me hacía la cosa más sencilla del mundo, ¿no? Porque ya todo el trabajo que habíamos hecho, o sea, era llegar allí, ya te habías gastado las pestañas preparando tu presentación, viendo cuáles son tus títulos. Entonces, ya llegar allí a esa hora, dale, era casi automático, más porque lo repiten ustedes, ¿no? Con tantos clientes. Eso no es lo más difícil. Eso es lo más divertido, para mí por lo menos lo era. Lo más difícil es todo lo que ustedes hablen de toda la logística y la gestión y el cuidar las cosas así desde el momento en el que les entregan ese catálogo hasta el momento que llegan a los puntos de venta los libros, ¿no? Eso es el trabajo difícil y creo, como digo, creo que también es una profesión muy linda porque los vendedores, al final de cuentas, resuelven los problemas de que o sea, de que las cosas lleguen a su destino, ¿no? Así que, no sé si quieran decir algunas palabras para terminar las dos. Si quieres empezar tú, Mariana. Bueno, gracias por este tiempo, también lo disfruté mucho y me gustó que motivaras a los jóvenes o a quien todavía no tiene definido su carrera, su profesión. Estoy de acuerdo contigo que ventas es algo bien atractivo, tiene su potencial, es dinámico, como decía antes, los días, si bien hay agendas, calendarios, reportes y metas que cumplir, pero es un día a día diferente. Y en mi caso me encanta también por el propósito de trabajar en una editorial donde publicamos libros que no son de ficción, los que llamamos no fiction, que son libros para crecimiento personal, espiritual, son libros que los lectores los buscan para buscar una solución o transformar algo, una parte de su vida en ese momento. Cuando hago mis presentaciones de venta siempre digo que las librerías son como una farmacia, sobre todo las librerías cristianas, que el lector llega con un malestar, con un sinsabor, con una necesidad y el vendedor tiene que estar dispuesto
a darle, escuchar primeramente cuál es esa necesidad y a darle esa vitamina que necesita o esa medicina, ¿no? Y que es un libro. Estoy totalmente convencida que los libros cambian y transforman vidas. Como vendedores de libros debemos también tener siempre un libro a mano en nuestra mochila, en nuestro bolso de viaje, en nuestro carro, donde estemos, porque siempre hay una oportunidad para regalar un libro y en ese momento no lo imaginábamos, pero tal vez estamos también impactando una vida. Así que eso creo que también es lo más atractivo de esta profesión, que lo hace agradable y lo disfruto mucho. Así que motivo a todos los que tengan la oportunidad de estar involucrados en ventas y en la parte de venta de libros, que lo hagan. Liz. Gracias, Lluvia, por la oportunidad de participar en este podcast y haber compartido con Mariana. Ha sido un verdadero placer. No muchas veces tenemos la oportunidad de poder hablar y compartir sobre lo que encierra nuestro trabajo en la editorial, y para mí ha sido de grande bendición el poder haberles contado un poquito, ¿verdad?, de lo que encierra ser una ejecutiva de ventas, lo que encierra trabajar en una editorial. Ya con los años que tengo yo trabajando aquí, les puedo decir que cada mañana es una bendición el poder llegar a mi escritorio, prender la computadora, iniciar mi día de trabajo y cerrarlo por la tarde, porque siempre hay algo nuevo que hacer, una bendición que llega a nuestras vidas día a día con el contacto con los diferentes clientes, con los diferentes distribuidores. Entonces, yo siempre me he sentido muy, pero muy agradecida con Dios por la oportunidad de poder contar con este trabajo, de poder trabajar con Lifeway, que es una gran editorial que se preocupa por sus empleados, que nos da nuestra oportunidad de crecimiento. Y a todos los que nos están escuchando, no solamente autores en este momento, sino, ¿verdad?, todas las personas en general, gracias por su tiempo. Y nosotros en Lifeway estamos encomendados en publicar libros cristianos para el crecimiento, como es la gran comisión que Dios nos ha llamado a hacer, y continuamos haciendo este tipo de publicaciones para enfocarnos en la palabra de Dios. Muchas gracias. Y Lifeway publica varios de nuestros libros, incluyendo los libros de César Vidal, y ahora el próximo año están publicando la Biblia de Estudios César Vidal, que sale en junio del año que viene. Recién nos acaban de confirmar. Y bueno, el autor y toda la audiencia que lo sigue, ¿verdad? Han estado bombardeando de mensajes por Facebook, por todas partes, felicitándolo porque, bueno, ya yo la vi, la portada está lindísima, así que, bueno, estoy más que feliz que ese proyecto que firmamos, creo que hace 3 años, finalmente ya se está viendo cerca. Todavía, él ya terminó todas las notas, el autor ya lo terminó, el editor está como puliendo lo último, creo que se va a la imprenta pronto, según me han contado. Aquí yo contando, Liz, seguramente tú sabes más que yo, pero feliz de que ya se va viendo ese camino, ¿no? Así que todo a su tiempo va dando sus frutos, y les agradecemos de verdad a las editoriales que publican nuestros libros y que hacen que esa magia pueda darse, ¿verdad? El hecho de que un día un libro aparezca por allí en las librerías, ¿no? Así que dije que es magia, pero no es magia, en realidad es mucho trabajo, y bueno, ustedes son parte crucial de ese proceso. Así que muy agradecida por este tiempo, muchachas. ¿Cómo se pueden comunicar? O sea, ¿cómo pueden contactarlas? ¿Dónde las encuentran? Porque yo sé que estamos ahí medio escondidos. ¿Cómo se pueden contactar con la editorial o con ustedes? Bueno, conmigo. Mira, me gustaría, Sí, perdón. dale, Liz. No, dale. Me gustaría agradecer a The Agustín Ellas. compañía, a Lluvia Agustín, por la oportunidad, por el trabajo que tú haces, que sabemos que no es un trabajo fácil. Creo que eres la única agencia literaria en español en este momento, así es de que nosotros como editorial estamos contentos aprendiendo de ustedes, y gracias por la oportunidad de trabajar juntos, y gracias también por este podcast que has estado haciendo, presentando temas de importancia para los autores y para el consumidor final.
Gracias, Mismo de mi gracias. parte, gracias por hacernos parte. Eh, Te admiramos mucho, Lluvia, y te alentamos a que sigas con los autores y en esta industria, que sigas poniendo esa semillita y mucho más. Así que nos identificamos que hemos caminado juntas en este camino y nos apoyamos también. Sí, Gracias. sí, de Gracias verdad por que hacernos ustedes han parte. sido grandes amigas y colegas y en tiempos difíciles cuando uno va comenzando, las dos han sido personas que me han animado mucho de diferente manera, ¿no? Así que les agradezco mucho eso porque a veces uno necesita esa inyección, ¿no? De decir, es lo que vas por buen camino, ¿no? Que a veces uno no lo puede ver. Así que, ¿cómo se contactan con ustedes o con su editorial? Bueno, represento a Editorial Unilit. Pueden buscar en redes sociales o en la página Editorial Unilit. Quien esté interesado también en contactarnos. Personalmente, a mí me pueden contactar a través de la página de Unilit o mis redes sociales son Mariana Tafura. Liz. Y conmigo pueden contactar directamente a bhespañol@lifeway.com y ahí es donde se pueden comunicar conmigo directamente. Muy bien, muy bien. Pues hemos llegado al final. Muchas gracias a las dos, Liz y Mariana, y espero que nos podamos encontrar en una próxima ocasión. Espero que esta sea la primera de muchas. En algún punto Amén, por ahí así nos será. encontraremos, colocando libros. Así es. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta Muy lindo luego. tiempo. Gracias, chicas. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final de esta entrevista. Recuérdate que nos apoyas si vas a nuestra página de Patreon, donde tenemos contenido original exclusivamente para los miembros de Patreon. Y también nos apoyas al suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Spotify, donde publicamos un episodio nuevo todos los lunes a las 10 de la mañana, hora de Nashville, y una entrevista nueva todos los miércoles a las 10 de la mañana, hora de Nashville. Se despide de ti, Lluvia Agustín, y nos vemos en la próxima. Gracias, hasta luego. Hablemos de libros con Lluvia Agustín, un podcast de The Agustín Agency. The Agustín Agency, connecting authors to readers.